Respetar, incluir y educar a todos por igual más allá de las discapacidades en el desarrollo es esencial para asegurar la protección de nuestros derechos. Cada uno de nosotros tiene el poder de impactar la vida de los demás, tomando como punto de partida su propia historia. Por eso la licenciada Jessica Guardiola decidió ser guiada por su visión. A mí siempre me gusta distinguir lo que es la vista de la visión, precisamente porque cuando uno dice que alguien es visionario, no se refiere a que ve 20/20, ¿verdad? Sino a la visión mental que tenga de sí mismo y de su vida. Y yo siempre digo que aunque tenga dificultades con la vista, trato de tener visión. Por eso nunca digo que tengo impedimento de visión, de la vista sí. En el caso mío, pues mi condición visual es de nacimiento, así que ahora mismo tengo 40 años de experiencia y eso me ayuda bastante en mi diario vivir, porque la práctica hace el maestro. Y simplemente desde mi crianza como niña se me crió para yo buscar alcanzar mis metas, para yo ser lo más independiente que yo pudiera. Y eso lo he llevado a mi vida adulta. Y decidí estudiar Derecho. Es una carrera versátil que yo sabía que me podía permitir trabajar por cuenta propia sin necesidad de que una persona me empleara o un patrono me empleara. Que es algo que yo siempre les recomiendo a las personas con impedimentos en esta época, que se enfoquen en prepararse en áreas que les gusten, pero que a la misma vez sean cosas que puedan hacer por cuenta propia. Quería prepararme en el área de los derechos de las personas con impedimentos para conocer más sobre ese tema para beneficio mío y de los demás. Yo diría que lo más importante es la actitud que uno tome ante las experiencias. En Puerto Rico se han desarrollado numerosas legislaciones a fin de eliminar las barreras que impiden que las personas con impedimentos obtengan una educación básica, un empleo productivo y una vida plena. Entre estas podemos mencionar la Ley de Igualdad de las Personas con Impedimentos. Y para hablarnos sobre la intercesoría y el apoderamiento de las personas con deficiencias en el desarrollo, nos acompaña Milton Garland, intercesor de la Oficina de Defensoría de las Personas con Impedimentos. Gracias por estar con nosotros. Saludos. ¿Qué es exactamente la intercesoría? La intercesoría es abogar porque las personas con impedimentos tengan estén protegidas y consigan los derechos a los que tienen, a los que se merecen. Entiendo. ¿Y cómo se puede lograr el apoderamiento de las personas con deficiencias en el desarrollo? El apoderamiento se puede lograr de varias formas. Okay. Nosotros le podemos orientar a la persona, si la persona pues, puede hacerlo por ella misma, o a sus familiares, acerca de las leyes que protegen los derechos de las personas con impedimentos, dónde acudir para poder comenzar a abogar por ellos mismos o por los familiares, o si la persona no puede, pues nosotros entonces podemos hacer esa labor. Porque es importante la autodeterminación en la vida de las personas con deficiencias en el desarrollo. La autodeterminación es sumamente importante porque todo el mundo tiene, como dice, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a ella. Y las personas con impedimento no somos menos. Claro que no. Y pues podemos hacer todo lo que podemos. Exactamente. Todo lo que pueden llegar a desarrollarse a su máximo de su potencial. Correcto. Y eso es la autodeterminación. Bien, me pregunto, ¿el propósito y la estructura de la Oficina de la Defensoría para las Personas con Impedimentos? Ok.
Nuestra oficina es una oficina cuasi judicial. Cuasi judicial. Sí, correcto. Y nosotros velamos, como ya mencioné, porque no se discrimina contra la persona con impedimento. Tenemos 8 programas federales que se encargan de velar, porque cada uno en su rama. Entiendo. Por que no se discrimine contra estas personas. Y pues la persona va a nuestra oficina, si la persona o el familiar va a nuestra oficina y expone el asunto. Cuando expone el asunto, la persona donde va originalmente, que sería el programa de información y referido, le escucha y lo orienta. Y entonces se programan los servicios, se dirigen de acuerdo a la necesidad. Si nosotros como tal, como defensoría, de una forma directa no podemos intervenir, nosotros los referimos a entidades que sí puedan. Muchas gracias por esa información, Milton Garland, por haber estado con nosotros, amigos. La ley para personas con impedimentos, ADA, prohíbe la discriminación en el empleo contra aquellas personas con impedimentos. Esta ley exige que un empleador proporcione ajustes razonables para un solicitante de empleo o empleado con un impedimento. La psicóloga Astrid Morales nos comparte cómo al defender sus derechos pudo prepararse para ejercer su profesión. Creo que los desafíos en mayor o en menor escala siguen siendo lo mismo, el famoso acomodo razonable. Es uno de los grandes desafíos que yo no lo enfrenté en mi grado de escuela elemental superior porque tenía esta maestra de educación especial que para mí fue como mi segunda mamá. Ya cuando me toca entrar a la universidad, que ya no hay maestros de educación especial, te toca a ti defender tus derechos, valer tus derechos. A mí me tomó dos semestres para confrontarme con ese primer proceso donde una profesora no quería darme los acomodos razonables, que en ese caso era una clase de producción. Y a mí me tocaba llegar a unos acuerdos de acomodo razonable porque las producciones no las podía hacer bajo el sol por mi condición de la piel y ese acomodo razonable no se quería dar. Yo estuve a punto de fracasar la clase y el caso tuve que de verdad pelearlo porque aunque había un conocimiento de la ley, aunque habían disposiciones universitarias para honrar esos acomodos razonables, al final eso es un proceso como de negociación que se tiene que dar entre el estudiante y el profesor. Y si el profesor o la profesora no acepta ese proceso de acuerdo, pues entonces el proceso se pone mucho más complicado. Yo creo que un segundo reto del que no se habla mucho es el reto de ser estudiante universitario con un impedimento, con una deficiencia en el desarrollo, donde ya eso te trae unas cargas emocionales distintas y son muy pocas veces las que desde el proceso de inmersión universitaria te identifique la universidad pares que estén como tú, pasando las mismas situaciones que tú y que si desde entrada se hace esa misma identificación de otros estudiantes que tienen condiciones similares, pues yo creo que se puede crear como una red de apoyo informal que nos permita acompañarnos en esos momentos fáciles, en esos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando yo entré a estudiar psicología, en mi entrevista de admisión me dijeron que yo no podía ser psicóloga si yo era ciega. Porque los psicólogos tienen que ver físicamente el comportamiento no verbal de los pacientes para determinar si lo que te dicen es correcto o no o qué otra información se te escapa. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía, bueno, pero es que yo no necesito ver para tener esa información. Y en mi caso, pues yo he desarrollado otras estrategias. Por ejemplo, yo facilito grupos y sí, cuando tú facilitas grupos o das talleres, ver a la gente es importante. Pues como yo no veo a la gente, yo hago explícito mi impedimento y le dejo saber a la gente, bueno, yo no veo. Uno, si me levantas la mano no la voy a ver, así que no levantes la mano, usa tu boca. Así que así uno va creando como diferentes mecanismos que tiene que ver con un proceso casi de resiliencia, ¿verdad? Y de desdoblarte, de inventarte estrategias que nadie te enseña, que las tienes que ir descubriendo tú para facilitar tu propio proceso de desarrollo, tu propio proceso de alcanzar metas. Mientras más personas estén sensibilizadas, informadas y conscientes, pues más fácil será el proceso de integración entre personas con deficiencias en el desarrollo y personas sin deficiencias en el desarrollo.
pero si tú tienes claro cuáles son tus metas, te orientas y conoces tus derechos, no hay nada que te pueda detener en la vida. Luego de conocer las necesidades, retos y oportunidades de la población con deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico, nos preguntamos qué falta por hacer para atender a aquellos que no tienen voz y no pueden defenderse. Isabelita. Pues yo entiendo que hay que orientar más a la comunidad, llegar más a los patronos, porque el cielo es el límite. Que pueden hacer, hay muchas oportunidades en la comunidad y lo que hay que hacer es abrir puertas para que tengan y puedan demostrar esas oportunidades. Milton. Me uno a las palabras de la compañera. Sí, entiendo que hay que orientar a los patronos en cuanto a lo que sí la persona puede hacer, enfocarse en lo que sí puede hacer la persona. Exactamente, y no en lo que no puede Y lo hacer. que no puede hacer. Eliezer Ramos. Yo coincido. Hay que educarnos más, educarnos como sociedad. Yo creo que tenemos que salir de lo que es el aspecto de agencias brindando servicios y tener un mayor compromiso social. Se trata de verlos como parte, de hacerlos parte y de ser empático con ellos. Y Carlos. Autodeterminación y autogestión. Bien Dos importante. palabras bien importante. Si nuestra comunidad con deficiencia en el desarrollo se apodera sobre estos dos conceptos, vamos a llegar más lejos. Muchas gracias a mis 4 invitados por haber estado en este programa especial de RIE. Y aunque hemos llegado al final de este programa más allá de las discapacidades, esto es solo el inicio de más esfuerzos que fomenten la inclusión de todos los miembros de nuestra sociedad, sin importar sus discapacidades. Sigamos trabajando juntos por el respeto, la inclusión y la educación de la población con deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico.